Muchas gracias. Pues el tema es ganadería sostenible. Este tema lo vamos a encontrar también en otros lugares como ganadería y biodiversidad, ganadería y agroecología o ganadería regenerativa. Realmente, precisamente, yo cambié un poquito la pregunta de una realidad a una realidad en México y no solo en México, sino también en Latinoamérica y en el mundo. Nosotros estamos ubicados en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Tenemos un proyecto familiar, un rancho, es la tierra que nos heredó nuestra familia, nuestro padre. Y precisamente en ese tratar de descubrir cómo redignificar nuestras vidas a través de lo campesino, a través de lo rural, a través del buen vivir, pues terminamos desarrollando este modelo sostenible, ¿no? Que no lo inventamos nosotros, que como ya mencioné es un movimiento, ¿no? Entonces, muchas gracias por su tiempo y pues gracias por hacer esto posible. Esta es la manera en la que estoy proponiendo estructurar esta presentación. Primero, para definir la ganadería sostenible, me gustaría hablar de qué no es ganadería sostenible o cuál es la problemática actual de la ganadería en el mundo, ganadería extensiva, industrial y la pérdida de nuestros recursos genéticos. Después vamos a hablar de la propuesta de la ganadería sostenible, cuáles son los pilares, que son tres pilares de la ganadería sostenible, y después vamos a reflexionar sobre el caso práctico de nosotros, ¿no? Este es un caso de la vida real, es el proyecto de nosotros, la selva comestible, ubicado en Huimanguillo, Tabasco. Básicamente, toda la fotografía y toda la información que comparto con ustedes, o la gran mayoría, proviene de nuestro rancho de Huimanguillo, pero realmente no es limitante. En México, por ejemplo, el rancho más importante de ganadería sostenible está en Chihuahua, en el desierto. Entonces, no importan las condiciones climáticas, aquí vamos a dar los principios que funcionan en cualquier ecosistema. Obviamente, esos principios hay que adaptarlos con criterio a nuestros ecosistemas. Entonces, pues para hablar de la ganadería sostenible, vamos a decir por qué la ganadería actual no es sostenible. Este es un gráfico tomado de un documento de la FAO emitido en 2013 que se llama La larga sombra del ganado y contrasta mucho con el siguiente gráfico que les voy a presentar, porque precisamente aquí nos dice las millones de toneladas de proteína animal producidas por región. Y aquí lo que más me llama la atención es que, por ejemplo, Asia Oriental es la región del mundo que más proteína de origen animal produce en el mundo. Perdón. Pero cuando cambiamos la imagen, cuando cambiamos al siguiente gráfico y vemos que nuestra región, América Latina y del Caribe, es básicamente la segunda región que más produce. Cuando cambiamos a la siguiente imagen que muestra el impacto ambiental, básicamente, estas son las millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, somos el segundo lugar o la segunda región del mundo en producir más proteína animal, pero somos la que más contamina por cada kilogramo de proteína animal. Entonces, según esta fuente, este documento de la FAO, en 2013, aproximadamente el 11% de los gases, de las emisiones de gases de efecto invernadero, vienen de la producción de leche y de carne con ganado bovino. Entonces, pues precisamente esta es una prueba de la insostenibilidad de nuestra práctica ganadera a nivel mundial. Hoy en día, pues no me voy a detener mucho, pero ya sabemos que estamos rompiendo los límites ecológicos, estamos ya tocando, este año, por ejemplo, es el año donde se están registrando más catástrofes ambientales, precisamente como resultado del cambio climático. Por eso, de alguna manera, nos urge revertir esta tendencia. Y mucha de esta tendencia ha sido como, bueno, entonces dejemos de producir carne, dejemos de producir leche, y creo que pues esta presentación va enfocada en que realmente no son los animales, no es la producción de ganado, no es la vaca como tal,
sino es más el entendimiento que hemos tenido los seres humanos de cómo manejamos el ganado. Voy a hablar básicamente hay dos tipos de ganaderías convencionales y las dos son no sostenibles o insostenibles. Una es la ganadería extensiva. La ganadería extensiva es, como muestra aquí esta foto, cuando tenemos un grupo de animales que las dejamos normalmente en un potrero donde no estamos rotando, donde aplicamos muchos herbicidas, donde dejamos a las vacas 7 días, 14 días, 20 días, 2 meses, 3 meses, 6 meses sin hacer una rotación y básicamente dejamos a los animales allí y esperamos que se reproduzcan por sí mismos con un manejo básicamente nulo. Entonces, ¿por qué esta ganadería es insostenible e injusta? Pues principalmente porque causa el proceso de certificación. Hoy en día hemos probado que 2/3 del mundo están en un proceso de desertificación precisamente por el mal entendimiento que hemos tenido del pastoreo. El someter a nuestros terrenos a que el ganado esté pastando continuamente sobre ellos, además que lo compacta y permite e imposibilita la infiltración de agua, deteriora las raíces de los pastos y causa el proceso de desertificación, que es básicamente la erosión del suelo. Este tipo de prácticas promueve el monocultivo de pastos mejorados, que básicamente podemos encontrarlos en las agroveterinarias. Este tipo de prácticas también tiene una alta dependencia de insumos externos. Como vemos en la foto, normalmente vemos las vacas que están flacas o enfermas y asumimos que tienen alguna enfermedad y lo primero que vamos a la veterinaria y nos dicen en la veterinaria, a tu vaca lo que le hace falta son vitaminas. Y compramos las vitaminas y le ponemos las vitaminas y vemos que la vaca no tiene resultado y después regresamos a la veterinaria y compramos el alimento y vemos que solamente estamos gastando dinero sin ver resultados reales en nuestros animales. Entonces, para hacer producir estos modelos, estos ranchos, tenemos que invertir mucho en insumos externos, herbicidas, etcétera, desparasitantes, vacunas. Este es un tema que es algo sensible, pero a mí me gusta remarcarlo mucho porque toda la educación en las universidades gira en torno a la veterinaria y a la zootecnia del animal, la salud del animal, pero nunca del animal en la naturaleza, nunca el animal puesto en un proceso natural. Entonces realmente hay muy poca información que tenemos los ganaderos sobre los rumiantes en su hábitat, digamos, en su comportamiento original o natural. Esta práctica está desenfocada del productor rural porque, pues, básicamente el productor rural gana muy poco dinero de esto porque es muy baja la productividad y muy alta la dependencia de los insumos. No es resiliente. Cada vez estos ranchos pierden su capacidad de producir más forraje, el suelo está más compactado, sufren más encharcamientos. Si de repente viene una tormenta que no se esperaba o una sequía que no se esperaba, muchísimos animales mueren. Eso pasa muy seguido en el centro y en el norte de nuestro país, y en el sur de México pasa el caso contrario con las inundaciones. Entonces no es resiliente ante el cambio climático. Realmente lo único que esperamos en estos modelos es que no llueva tanto o que no seque tanto. Promueve el uso de cambio de tierra. Es básicamente está relacionado también a la deforestación. A medida que nosotros o que nuestros ranchos, los suelos se vuelven frágiles, se van compactando, se hacen duros, pierden sus nutrientes y se erosionan, entonces cada vez necesitamos deforestar más áreas naturales de selvas para que nuestras vacas ahora podamos nosotros sembrar pastos allí para mover nuestras vacas a ese lado, ¿no? Entonces promueve el cambio del uso de la tierra y está hecha para encajar en el modelo de ganadería industrial. Básicamente en estos modelos lo que hace el productor es que vende su becerro, lo vende a precios muy baratos y esos becerros o becerras se engordan en un modelo de ganadería intensiva o industrial en grandes corrales donde se les alimenta a base de maíz, soya, pasturas y clenbuterol. Entonces realmente
para mí, yo lo veo como una trampa en la cual los productores estamos metidos porque solamente encaja en un modelo que permite o que estanca el desarrollo de los productores rurales y año con año los precios de los insumos suben y el precio relativamente de la carne y de la leche se mantiene, generando o haciendo cada vez más pequeña nuestro margen de ganancia. Ahora, este modelo de ganadería extensiva convencional encaja dentro de un modelo de ganadería industrial. Lo que sucede básicamente en el sur de México y también en otras partes del país es que yo como ganadero, pequeño ganadero, tengo la posibilidad de engordar mis becerros, vender mis becerros, tener mis becerros hasta 200, 300 kilos y de allí se mandan en jaulas, en trailers al centro del país o al norte del país donde hay más necesidades de carne y estos animales se engordan en estos que se llaman feedlots, en estos corrales de engorda. Entonces, realmente la ganancia está encaminada hacia este modelo, hacia el modelo industrial que tiende hacia el monopolio. Y esta ganadería también es socialmente injusta por lo que ya mencionaba, pero también es insostenible porque básicamente depende de la siembra de monocultivos, principalmente de soya y de maíz. Entonces, este tipo de modelo concentra la ganancia, ignora la salud de las personas y obviamente del ecosistema de su entorno, porque pues todo el desecho, digamos, de bostas, de abono que el ganado tiene ahí se tiene que limpiar y muchas veces termina en los depósitos de agua. Sabemos lo contaminante que es el óxido nitroso. También depende de los insumos externos, principalmente del uso de tractores, de combustibles fósiles, generación, también una limitada generación de información, porque esto es mucho de lo que se enseña en universidades en Estados Unidos. Básicamente se estudia el animal para meterlo aquí, para tenerlo en condiciones controladas. Está desenfocada del productor rural, no se preocupa, nunca voltean a ver al productor rural, al campesino, y pues esto no contribuye en nada positivo para la sociedad. Necesita cada vez más tierra también porque a medida que estos corrales va pasando el tiempo, van generando zonas anóxicas. Ya están tan contaminados o el alrededor está tan contaminado que hay que abandonarlo y buscar un nuevo lugar para construir otros corrales, ¿no? Entonces, esta es la verdad de estos modelos. Extremadamente riesgosos. Ya pasó el año pasado o hace 2 años que el precio de maíz se disparó porque pasó algo en Estados Unidos que hizo que la cosecha del maíz no se pudiera lograr y entonces no es resiliente porque como depende de los monocultivos y los monocultivos, la soya, el maíz, no son resilientes, en el momento en el que se pierden por alguna sequía, por inundaciones, se pone en riesgo el modelo, es un modelo extremadamente frágil. Y el siguiente punto es que todo esto va evolucionando. En lugar de buscar soluciones lógicas e integradas a los procesos naturales, se busca cada vez integrar más la tecnología y tiende hacia la hipertecnificación y casi a la ganadería de precisión y a la inteligencia artificial. Entonces, este es un ejemplo. Aquí vemos en este gráfico la realidad de la ganadería en las selvas, en las zonas tropicales de Latinoamérica. Este gráfico explica que al principio, cuando recién se deforestó ese pedazo de selva para hacer un potrero, se tenía idealmente una carga de 2 animales por hectárea. Tú podías mantener en ese terreno 2 vacas por hectárea. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, sufre una degradación leve, moderada, severa y muy severa, en donde tu capacidad de carga cada vez puedes mantener menos animales porque no hay realmente un manejo. Lo único que se hizo fue, se deforestó la selva, a lo mucho se sembró un pasto introducido de esos mejorados y como no hay un manejo, ni una atención, ni un entendimiento de la complejidad del suelo y su micro y mesobiología, básicamente, esta es la razón por la que cada vez hay que tener más tierra. Como vemos aquí, los ingresos por hectárea por año van reduciendo en estos modelos extensivos, donde realmente no hay ningún cuidado ni ningunas ganas de comprender el ecosistema. Esto es lo que pasa en la mayor parte del estado de Tabasco y en la mayor parte de los modelos ganaderos del mundo. Entonces, esta es la realidad. Entonces, realmente, ¿cómo nosotros podemos asegurar la cabida y cómo podemos asegurar alimento, bienestar
para las futuras generaciones con estos datos. Entonces, esto es la ganadería no sostenible. Es la evidencia de la insostenibilidad de la práctica. Esta foto es en el rancho de un amigo, donde es el trópico húmedo. Llovió el año pasado casi 4.000 milímetros de agua. Y en plena época de lluvias, no hay mucho crecimiento del pasto. Él tiene ganadería convencional extensiva y ya se empiezan a ver, a pesar de ser una zona, digamos, selvática, como se ve en la foto, se empiezan a ver los primeros indicios de la erosión. En ese punto no nos llama tanto la atención, sobre todo si tienes muchas hectáreas, porque todavía puedes mantener algunos animales. Pero ese es el día a día de nuestra realidad. Zonas cada vez más erosionadas, suelos cada vez más compactados, pastos cada vez más débiles, vacas cada vez más enfermas y débiles, menos productivas, y familias cada vez más sensibles y menos resilientes económicamente, ¿no? Con menos aptitudes y con menos herramientas para poder vivir dignamente. Este es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho. Es parte también de la ganadería no sostenible, porque mucho dentro de la ganadería es la raza, qué animales estamos utilizando. Entonces, en los últimos 40, 50 años se nos ha vendido la idea de que las razas que son exitosas en climas templados de Estados Unidos pueden ser exitosas en climas cálidos, húmedos como Veracruz y Tabasco. Y eso ha sido una de las de los grandes aspectos negativos de las asociaciones de razas puras, que con su afán de vender y distribuir y de generar ingresos para ellos, para los productores de sementales y de vacas puras, han promovido durante los últimos 40 o 50 años estas razas, que a lo mejor en algunas partes del norte de México, donde hay unos climas, sí pueden dar resultados, pero cuando las traemos a nuestras condiciones, realmente terminan de comprometer la economía del campesino y terminan de desilusionar el panorama general de la ganadería. Porque si aunado a lo que ya veníamos platicando anteriormente, le sumamos que no tenemos el biotipo, la genética adecuada para nuestros ecosistemas, pues se potencializa el uso de insumos, porque hay que mantener estos animales en buena condición y hay que tratarlos básicamente de manera muy especial, cuando realmente la rentabilidad no se trata de eso. Estos animales satisfacen la ganadería extensiva y la ganadería industrial. Están enfocadas principalmente, y este es un tema muy importante. Esta raza, por ejemplo, la suizo-americano, reporta producciones de leche por vaca individual muy alto, pero no está enfocado en el rendimiento de leche o de carne por hectárea, que es la manera en la que debemos de ver nuestra ganadería, porque no me interesa tener una vaca que produzca 60 litros, sino me interesa mantener un grupo de vacas en mi límite de tierra que me produzca una cantidad de litros de manera sostenible. Estas son razas principalmente, esta es de origen europeo, pero también pasa mucho con las razas Cebú, Gir, Brahman, principalmente. La misma idea de que una raza que funciona muy bien en Estados Unidos funciona muy bien aquí, y eso los últimos 40 o 50 años no se ha demostrado de ninguna manera. Requieren alta cantidad de insumos para hacerlos producir en nuestras regiones tropicales, y estas razas, al ver la selva y al ver estos animales, vemos que están desarmonizados con el ambiente y con la situación social del campesino, que no quiere una mascota, quiere un animal que haga producir y que le permita a su familia tener una vida más digna. Entonces no quiere una mascota. Estos animales llegan a nuestros ranchos y hay que tratarlos como si fueran mascotas, literalmente. Básicamente, en estas condiciones se han desarrollado varias generaciones de estos animales, y al momento que los traemos a nuestros ranchos, así lucen. Esta es una foto real de un rancho a 250 ranchos de nuestro rancho de la selva comestible, y pareciera que fuera una hija de este toro, y básicamente es la misma raza. Entonces, cuando los aislamos y nos los venden como animales adaptados, y realmente los traemos en estas condiciones, miren la cantidad de pasto que hay, porque hay mucho pasto, no donde está la vaca, pero atrás donde está la vaca hay mucho pasto, y ese animal no está nada adaptado a esas condiciones tropicales. Entonces, y esto es un rancho, pues, digamos que de alguna manera suave, porque realmente
la mayoría del estado de Tabasco en algún inicio fue así. Entonces, nos encontramos en estas condiciones realmente donde queremos producir bajo estas condiciones y estas son las condiciones naturales de nuestro ecosistema. Entonces, eso es la ganadería no sostenible, la ganadería convencional. Dice Einstein que locura es hacer siempre la misma cosa y esperar resultados diferentes o algo así. Entonces, pues la ganadería sostenible tiene otra forma de ver las cosas. Esa es la principal premisa de la ganadería sostenible, que no tiene una forma convencional de ver las cosas, que se sale de la caja y explora un poquito más. Y esta foto explica muchísimo y por eso la estoy utilizando yo. Esta foto es un perfil del suelo básicamente, donde se ven algunos aspectos que nos interesan muchísimo, porque básicamente nosotros lo que hacemos en la ganadería es vendemos la cantidad de forraje o vendemos el forraje que podemos producir en nuestra tierra a través de que ese forraje sea consumido por los animales, por las vacas. Entonces, ese forraje lo vendemos en forma de leche o en forma de carne. Pero realmente el potencial de ese forraje, la cantidad y la calidad de ese forraje que vamos a tener, depende no de una situación mágica, no de la agroveterinaria, sino depende de las condiciones biológicas y físicas del suelo y del ambiente. Entonces, esta foto me encanta porque precisamente podemos ver realmente algo que no vemos todos los días como ganaderos porque estamos enfocados en la vaca, cuando realmente el principal activo de los ranchos es el suelo. Si cuidamos el suelo, si trabajamos el suelo, si nos enfocamos en el suelo, vamos a tener mejor oferta, mejor calidad y mejor cantidad de alimento para nuestros animales. Entonces, la ganadería sostenible parte de que hay que ver las piezas que se integran dentro del rancho y voltear a ver el suelo, por eso tengo esta imagen, voltear a ver el suelo, entender que en esta foto están actuando microorganismos, que están actuando escarabajos, lombrices, que están permitiendo que la fertilidad del suelo se incremente y se restaure, pues es la clave de la ganadería sostenible. Y esta frase me gustó muchísimo, es del doctor Jonathan Lundgren, que tiene un rancho en Estados Unidos, que tiene una granja en Estados Unidos, y él hizo una investigación donde se dieron cuenta a lo largo de los años que por cada insecto considerado como plaga, había 1,700 insectos que son o neutros o son benéficos. Entonces, eso deja mucho que reflexionar, sobre todo cuando tenemos algún problema y queremos utilizar algún insecticida porque nos hace daño o aparentemente nos está perjudicando, ¿no? Entonces hay que mirar la naturaleza como un todo, como un entero, como un conjunto de relaciones que en lugar de competir como nos ha hecho ver este modelo, digamos, de narrativas y hasta educativos donde hemos crecido, que todo es competencia, la naturaleza tiene fenómenos de cooperación muy bellos y muy interesantes que han permitido la vida y que han permitido incluso que los seres humanos estemos sobre la tierra. Entonces, reflexionar en esa parte, reflexionar con esta foto me pareció muy necesario antes de entrar a la carne de la ganadería sostenible. La ganadería sostenible básicamente está funcionando bajo un principio que se llama la biomímica o la biomimesis, que es imitar a la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero observamos cómo la naturaleza mueve y se relaciona con los rumiantes, porque nosotros domesticamos a las cabras y a las vacas hace aproximadamente de 10,000 a 8,000 años, pero antes de que las domesticáramos, ellas vivían en manada en la naturaleza, como hoy lo hacen los ñus, los búfalos, los caribús y algunos otros rumiantes. Algunas zonas del mundo, como el centro, norte de Estados Unidos, el sur de Canadá, el Serengeti en África, son ejemplos de cómo la naturaleza se comporta o cómo los rumiantes se comportan en la naturaleza. Entonces, lo que tenemos que hacer
para desarrollar un modelo sostenible de ganadería es imitar a la naturaleza. Y para eso hay tres pilares, que son la gestión del pastoreo, que lo vamos a ver más adelante, el manejo de la biodiversidad o mantener una alta biodiversidad en el ecosistema, es decir, dejar de ver el rancho como un rancho y verlo como un agroecosistema o como un ecosistema productivo donde entre más trama trófica, entre más especies hayan interactuando, especies animales, vegetales, de insectos, hayan interactuando, más capacidad de resiliencia y de productividad va a tener. Y el uso de razas criollas. ¿Por qué el uso de razas criollas? Porque hay que entender que los animales que estamos usando en ese agroecosistema, que estamos manejando en ese pastoreo, tienen que ser lo más adaptado posible a las condiciones climáticas. Entonces, muchos no sabíamos o no sabemos que todavía en México tenemos razas criollas y aquí vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, este diagrama, esta imagen para mí es un esfuerzo de separar tres cosas que están juntas realmente. Las separo para poder explicarlas y para poder estudiarlas, pero realmente es un engranaje. Las tres deben de ir juntas y es muy difícil que si alguna de esas piezas falte, se vaya a lograr la verdadera sostenibilidad ambiental y la verdadera productividad económica. Entonces, la gestión del pastoreo. Entonces, ¿qué es la gestión del pastoreo? Es precisamente imitar los procesos de la naturaleza. Esta es una foto del Serengeti en África. Precisamente los rumiantes y los herbívoros tienen la capacidad o tienen la intuición de agruparse en manada, comer todos juntos para así protegerse de los depredadores, comer de manera voraz el pasto, cosechar el pasto, dejar sus orines, dejar allí su abono, dejar su estiércol y moverse y no regresar allí hasta que al menos una lluvia importante haya pasado y así se haya regenerado el suelo. Entonces, cuando logramos comprender esta parte, entendemos por qué nuestros ranchos no son productivos, porque la gestión del pastoreo es clave para lograr una cosecha eficiente de luz solar, porque el pasto es básicamente la respuesta del suelo con la luz solar. Entonces, si nosotros logramos capitalizar las horas de luz que el sol les da a nuestro rancho, pues somos capaces de generar verdaderos ingresos porque es un recurso infinito el sol. Entonces, esta es una historia, esto prueba la sostenibilidad, porque no es algo que se nos ocurrió a nosotros, es algo que nosotros venimos observando y lo replicamos en nuestros ranchos. Entonces, ¿qué implica la gestión del pastoreo? Implica altas densidades de animales, es decir, hacer movimientos continuos de esta manada de vacas que tenemos en nuestro rancho en potreros pequeños para así lograr descanso prolongado de los potreros. Y esto es posible gracias al uso de cercas eléctricas fijas y móviles. En la foto de abajo, esta es una foto real de nuestro rancho de la selva comestible. Aquí lo único que hay, lo que permite que las vacas no pasen a este potrero al que van a pasar al día siguiente, es una cerca eléctrica. Entonces, imitando a la naturaleza con las herramientas y las tecnologías que hoy tenemos, pues podemos lograr esa sustentabilidad y esa productividad. Esto permite pues la cosecha eficiente de la luz solar y algo muy importante es que permite el aumento de la capacidad de carga. Como ahora nuestros animales tienen más voracidad y hacen una cosecha eficiente del pasto, pues es muy normal que si antes tenía 10 vacas, ahora pueda tener 30 o 40 vacas porque estás aprovechando más tu rancho metro cuadrado por metro cuadrado. Y esto ha sido documentado desde Norteamérica hasta Sudáfrica y en el caso de estudio vamos a hablar de eso un poco también. El manejo de la biodiversidad, yo le llamo a esto el diseño también de sistemas biológicamente complejos, porque a lo menos en nuestro rancho, en la selva comestible, el ecosistema original nunca fue una pradera como en el Serengeti en África, sino que tiende más a ser una selva. Y en lugar de batallar con la naturaleza y quitar los árboles para sembrar pasto, nosotros hacemos todo lo contrario. En la foto superior, allí tenemos unas plantas de unos árboles de naranja
que proporcionan naranja para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia, y de repente podemos vender también, pero que también proporcionan sombra para las vacas. Entonces, integrar la biodiversidad a nivel de suelo, a nivel de árboles y también a un nivel intermedio. Entonces, entre más compleja sea nuestra biología, entre más complejo sea nuestro sistema biológico dentro del rancho, pues realmente más se potencia esas cualidades de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Principalmente, la principal ventaja que nos trajo a nosotros ver las cosas de esta manera es que ya no necesitamos herbicidas, ya no batallamos contra las malezas, porque nos damos cuenta que cuando agrupamos las vacas, las metemos en áreas reducidas, en potreros pequeños. Cuando hacemos eso, ellas empiezan a desarrollar un instinto más voraz y plantas que antes no se comían, ahora se comen. Entonces, ya no batallamos con las plantas, sino ahora lo vemos como una oferta para las vacas, como una posibilidad de diversificar su dieta. Entonces, promovemos árboles, promovemos que haya arbustos en las praderas por el bienestar animal, porque entre más sombra tengan ellas, por ejemplo, en el rancho donde nosotros estamos, hay momentos del año en el que estamos arriba de 45, 47 grados centígrados, entonces la sombra es muy importante. Entonces, dejar de ver todo lo que no sea pasto como algo que puede ser pasto y ver que en la naturaleza todo funciona como un todo. Si es posible, tratar de implementar sistemas silvopastoriles y siempre la biodiversidad o el manejo de la biodiversidad va a procurar el bienestar animal. Aquí no se ve, por ejemplo, pero aquí llegan mucho las garzas. Entonces, las garzas nos ayudan mucho a combatir las garrapatas, porque como las vacas están todas juntitas, llegan un montón de garzas también con ellas y empiezan las 2, 3 garrapatas que tiene cada vaca, se las empiezan a comer. Entonces, realmente perdemos mucho al querer establecer el monocultivo o al luchar en contra de la biodiversidad. La naturaleza odia, por decirlo así, los monocultivos y siempre va a tratar de buscar la manera de hacerlo complejo, porque en lo complejo hay más posibilidades de que se desarrolle la fertilidad del suelo y la vida misma. Creo que se trabó un poquito. Este tipo de prácticas permite potencializar los recursos naturales del rancho y, sobre todo, ahorrar grandes cantidades de dinero. Una parte muy importante de la ganadería sostenible es lo que no gastamos. Nuestra rentabilidad incrementa muchísimo porque no gastamos. Entonces, no usamos herbicidas, le damos las oportunidades a las vacas de que se coman estas plantas, nunca hemos tenido problemas de toxicidad. Entonces, esta foto, por ejemplo, es una foto que me enviaron ayer del rancho. Aquí establecimos un sistema silvopastoril de Cratilia argentea y esta foto me encanta porque aquí se ve lo que quiero decir con biodiversidad. Hay grama en el suelo, hay arbustos de hasta 1,80 m de altura que se comen los animales, obviamente, y hay todavía arriba árboles de sombra. Entonces, esto es a nivel vegetal, estamos generando varios edificios o estratos vegetales que cambian el clima realmente y que mejoran o detonan la regeneración natural que tienen nuestros ranchos. Bueno, eso fue por parte de la biodiversidad, porque es tan importante. Ingeniero, disculpe, Sí, tenemos 15 minutos para finalizar. Gracias. excelente, gracias. Y un tema que a mí me apasiona mucho y me gusta mucho es el uso de razas criollas. Y aquí es donde muchos ganaderos, nosotros hemos sido ganaderos por mucho tiempo y apenas hace como 6 o 7 años nos dimos cuenta que existían estas razas criollas y mucha gente no sabe que existen las razas criollas y luego si saben que existen las ven como por debajo del hombro y las tratan de minimizar o tratan de hacerlas menos porque no son tan bonitas, ni son tan espectaculares, ni tan exóticas como las razas que hemos introducido de Pakistán, de Brasil, de Holanda, de Suiza, porque esas sí son bonitas según algunas perspectivas de los ganaderos. Pero básicamente el ganado criollo es el ganado descendiente de los primeros bovinos que llegaron a América a mediados del siglo
XVI o a mediados del siglo XVI empezaron a llegar. Creo que en el segundo viaje de Colón llegaron los primeros y se establecieron primero en lo que hoy es República Dominicana y en los siglos posteriores se fueron distribuyendo por toda América. Entonces, las razas criollas actuales son el resultado de ese fenómeno histórico. Son los descendientes de esos animales que llegaron en barcos que nunca se cruzaron con ninguna de las razas comerciales actuales. Entonces, es increíble porque lo que encontramos allí son 500 años de adaptación a las condiciones reales del trópico. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestros ranchos y traemos razas de Estados Unidos, de Brasil, de Pakistán, de Holanda, ignoramos que ya existen estas razas, que ya la selección natural hizo un trabajo sobre ellos. Entonces, ¿cuáles son realmente las ventajas de estos animales? Pues es que tienen una historia probada de sustentabilidad porque antes, hace 400 años, no existían ranchos, no había alambrados, sino que estos animales, los ganaderos, los aventaban a las selvas y el que podía sobrevivía y cada año iban a verlos y así se fueron haciendo sin mucho manejo y por el método de la supervivencia del más apto, a través de 500 años de selección, tenemos unos animales súper rústicos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estos animales? Que pasaron por un proceso de adaptación natural, de selección natural, y están adaptados a nuestros ambientes. Un ejemplo de eso es la adaptación nutricional. Así como un animal de casta europea necesita comer pastos con alta proteína para ser productivo y reproductivo, estos animales, comiendo los pastos que tenemos nosotros en nuestras selvas, que son pastos muy fibrosos y de baja calidad, alcanzan altos índices de productividad. Entonces, esto se llama adaptación ambiental y está muy relacionada con la adaptación nutricional. Estos animales tienen el pelo muy corto para lidiar con la radiación solar también. Están acostumbrados a que en épocas críticas del año no tienen mucho forraje, incluso se meten a la selva y comen las hojas que están en el suelo. Realmente hay comportamientos muy rústicos que ayudan al campesino, que ayudan al ganadero. Entonces, esto aunado a la alta productividad bajo condiciones exclusivamente de pastoreo, es decir, sin comprarles maíz, ni pollinaza, ni silo, ni nada de eso, ni alimento balanceado, son capaces de mantener una alta productividad. Tienen un intervalo entre partos, las hembras muy corto, tienen facilidad de parto, son animales que al momento de nacer nacen de 25 a 30 kilos, nacen muy chiquitos, lo que permite que no haya muerte o que no haya problemas en el parto. Entre otras características, yo resalto mucho la característica del pelo corto porque últimamente se ha encontrado que ese gen que hace que tengan ellos el pelo corto está muy relacionado a que cuando en algunas épocas del año no hay mucha comida y ellos no logran llenarse, aunque no estén muy llenos, son capaces de ser fértiles y de tener sus capacidades reproductivas. Entonces, ahí hay mucho que investigar y cada 2 o 3 meses están saliendo nuevas investigaciones sobre este gen, se llama el gen SLIC. Entonces, estos animales nos ayudan a disminuir de manera importante la compra de insumos como garrapaticidas, antibióticos, alimentos balanceados, desparasitantes, porque ya están adaptados a los parásitos tanto internos como externos y son necesarios, por eso digo que este es un engranaje, es necesario tener animales adaptados en nuestros ranchos para lograr el objetivo de la máxima ganancia económica sustentable por hectárea. Y en esta grafiquita lo que quiero mostrar básicamente es, en el eje de las Y tenemos la edad en días. Este es un estudio aquí tengo el link, un estudio de una universidad en Brasil, que básicamente relaciona la pubertad, que es los días en el que una hembra becerra tiene su primer estro, contra la relación de peso y altura. Básicamente lo que dice este gráfico es que entre más pequeño es el animal, más es más corto el periodo
es más precoz el animal o tarda menos días desde que nace en empezar a ser productivo para nuestros ranchos. Y una característica del ganado criollo es su talla mediana pequeña. Entonces, el ganado entre más grande es, hay que alimentarlo más, hay que corregir más la alimentación, hay que invertirle más y hay que esperar más tiempo para que produzca. Entre más pequeño es un animal, menos meses necesita para lograr su primer estro, para entrar en calor y para empezar a ser productivo. Entonces, esto es un dato muy importante cuando tomamos en cuenta el ganado criollo. Pues ya me queda poquito tiempo, esperemos que no me pase mucho y aquí vamos a explicar un poquito de nuestro caso de estudio. Básicamente los últimos 20 meses, casi 2 años, nosotros pasamos de tener esto. El lado izquierdo son nuestras condiciones iniciales. Este es el mismo rancho, pero nosotros cambiamos básicamente nuestra mentalidad. Entonces, eso es lo que quiero, el mensaje que quiero pasar dando nuestro ejemplo, que la resistencia al cambio es el principal reto para la integración de los modelos sostenibles. Entonces, nuestro principal reto fue entender cómo funciona el ecosistema, perder el miedo a hacer las cosas diferentes y asumir nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con cuidar nuestra tierra y dejar algo que valga la pena en nuestros hijos. Entonces, ese proceso por sí solo fue más duro que implementar el proceso de ganadería sostenible. Entonces, nosotros pasamos de tener en 52 hectáreas que manejábamos, teníamos básicamente 4 o 5 potreros, donde las vacas estaban básicamente libres en todo el rancho, donde teníamos vacas de raza, principalmente cruzas de Cebú con Holstein, porque teníamos un modelo de doble propósito. Migramos en un lapso de 7, 8 meses de transición, migramos hacia un modelo donde pasamos de tener estos 6 o 7 potreros a tener básicamente 100 potreros con cerco eléctrico y fijo y después con cerco eléctrico móvil. Hoy en día tenemos alrededor de 1100 potreros móviles que se quitan y se ponen. Entonces, lo que hacemos aquí por ejemplo, en esta foto, son 80 animales pastoreando. Este es el tramo que se les dio en un día y básicamente lo que estamos haciendo es 3 o 4 veces al día les estamos abriendo una pequeña porción del pedazo que sigue. Entonces, ese es nuestro principal cambio que hicimos. Pasamos de un manejo extensivo a una gestión del pastoreo como tal y cambiamos, que ese fue un reto grandísimo porque hay menos de 2000 vacas criollas en todo México. Entonces nosotros sacamos las vacas que teníamos de esta raza, las sacamos, las vendimos y compramos ganado criollo, hicimos un esfuerzo, trajimos de Veracruz, casi se nos mueren unas, pero trajimos ganado criollo y pues en la siguiente imagen voy a mostrar precisamente cuál fue el resultado que obtuvimos. En el manejo inicial eran 42 hectáreas, en esas 42 hectáreas que teníamos 75 vacas comerciales, cruzas de Cebú con Holstein, eso nos da una capacidad de carga de 1.79 vacas por hectáreas. El costo de la mano de obra por la operación era más o menos de 167,000 pesos. Los insumos para poder producir estas vacas en este modelo, en este sistema, anuales, todo esto es anual, eran alrededor de 192,000 pesos. Con estas vacas poco adaptadas teníamos un porcentaje de preñez de 50%. ¿Qué quiere decir? Que básicamente las vacas parían, la mitad de estas vacas parían un año y la otra mitad parían el otro año. Y es decir, parían un año sí y parían un año no. Entonces nosotros en ese entonces teníamos un modelo de doble propósito. Producimos ese año alrededor de 584,000 litros de leche y como es doble propósito también vendíamos los becerros. Entonces también teníamos producción de becerros y producción de leche. Los ingresos por la leche más los ingresos de los becerros nos daban una utilidad bruta de más o menos 515,000 pesos, pero al momento que nosotros descontábamos los insumos y el costo de la mano de obra, nos daba una utilidad neta de
156,200 pesos por toda la operación en el año en 42 hectáreas. En 42 hectáreas, entonces eso nos daba una ganancia por hectárea de 3,720 pesos aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que por cada hectárea que yo manejaba en el rancho estaba ganando anualmente 3,700 pesos. Hicimos nuestra transición, empezamos a desarrollar potreros con cerco eléctrico, nos dimos a la tarea de traer las vacas criollas, que fue la principal, digamos, limitante, el principal esfuerzo. Y en ese entonces, mi hermano, yo tengo un hermano que él tenía su terreno trabajando con nosotros. Cuando nosotros cambiamos de modelo, él dijo, ¿sabes qué? No, ustedes están locos. Yo no comparto con ustedes esa idea, yo no soy parte del negocio. Yo me separo, agarro mis 2 hectáreas y sigo, y ustedes quédense con 30. Entonces, ya nos quedamos con menos tierra, con la sorpresa de que pudimos meter 90 animales, teníamos 90 vacas produciendo, ya aumentamos nuestra capacidad de carga, el costo de mano de obra se disminuyó muchísimo porque ya no teníamos el doble propósito, ya no ordeñábamos, tampoco ya no usábamos herbicidas, ya no bañábamos el ganado, entonces el trabajo en cuanto a mano de obra se simplificó muchísimo, porque lo único que teníamos que hacer ahora era mover las vacas 4 o 5 veces al día, todos los días. Entonces se simplificó el costo y se disminuyó básicamente a 1/3. El costo de los insumos también disminuyó 1/3 porque ya no usábamos herbicidas, ya no gastábamos en garrapaticidas, ya no gastábamos en desparasitantes, disminuyó muchísimo. El porcentaje de preñez incrementó al 90% por tener ganado adaptado. Ya no vendíamos leche, dijimos, ¿sabes qué? Ya no le vamos a seguir con la leche, vamos a dedicarnos solamente a la cría. Pudimos vender aproximadamente 12,550 kilogramos de becerro, y esa ganancia, y digamos que esta venta de los kilogramos de becerro que logramos este año, al momento de convertirlo en dinero nos damos cuenta que la utilidad bruta es básicamente la misma, 514,000, casi 800 pesos, pero la utilidad neta genera una gran diferencia, y es lo que muestra esta gráfica, es lo que remarco aquí con esta gráfica. Nuestros costos anuales de producción se van a 1/3 y nuestra ganancia por hectárea se triplica, se multiplica por 3.5. Entonces pasamos de ganar 3,720 pesos por hectárea a ganar 12,920 pesos por hectárea, cambiando la mentalidad, cambiando la raza del ganado, cambiando nuestra forma de ver el ecosistema y cambiando nuestra forma de trabajar prácticamente con el ecosistema. Y yo pongo estos datos porque hay una frase que escuché hace poco que dice que el único objetivo que no se puede negociar es la ganancia. Y eso es lo que dicen los hombres de negocios, que tú puedes negociar todo, pero siempre la excusa, lo último que te ayuda a tomar decisiones es la ganancia. Y hoy lo escuchaba en una plática en la mañana. Los sistemas de ganadería sostenibles no solamente son rentables, sino que son más rentables que los sistemas de ganadería convencional. Y ahora, ya para terminar, les voy a compartir un último aspecto de este mismo caso, que básicamente yo ahora me encuentro con la sorpresa. Este es el rancho de un amigo en Veracruz que tiene el mismo problema que yo, que este es el rancho de su vecino, este es su rancho de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Actualmente tenemos tanto pasto, tenemos tanta oferta de forraje que el pasto se pasa y se vuelve viejo. Entonces, eso es lo que te quiere decir. Si tu pasto se está volviendo viejo en tu rancho, lo que te quiere decir es que te faltan vacas. Entonces, yo metí los datos estos al simulador. Tenemos un aforo donde yo digo que por cada metro cuadrado de mi rancho, antes que vaya a meter las vacas en ese potrero, tengo 1.5 kilogramos de pastura disponible para las vacas. Hacemos una serie de cálculos y este software te calcula la capacidad de carga. Si se dan cuenta en la imagen anterior, yo aquí tengo una capacidad de carga actual de 3 vacas por hectárea, pero con la cantidad de pasto que tengo actualmente, la matemática me dice, oye, tú con tus vacas criollas que pesan 350 kilos,
tú puedes tener 6 vacas por hectárea. Entonces yo quiero terminar con esta diapositiva porque esto representa el potencial que tengo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo actualmente 90 vacas, pero que puedo duplicar mi cantidad de ganado. Lo que pasa es que ahorita no tengo dinero para invertir, no están las vacas criollas tan fácil de encontrar y no lo puedo hacer como tal, pero tengo el potencial de esta cifra de 12,920 pesos, multiplicarla por 2, porque mi carga, realmente el potencial de mi carga es multiplicarla por 2, y multiplicar por 6 o por 7 la ganancia que tiene mi sistema sostenible contra el sistema convencional. Cabe resaltar que multiplicar de entre 4 a 8 reportan tanto en España como en Sudáfrica, que al final o cuando tú estabilizas el sistema regenerativo sostenible en el rancho, lo normal es que al menos multipliques por 4 tus ingresos y tu capacidad de carga. Entonces, a mí me gustan estos datos, mostrar estos datos, porque mucha gente a veces cree que es muy romántico, que tener vacas criollas, que moverlas y que reproducir la naturaleza, que qué bonito, que qué romántico, pero pues no solo es romántico, sino es una oportunidad real para que los ganaderos podamos tener una vida digna, porque no solamente nos hace felices ser parte de un proceso natural, sino también brinda una oportunidad sin precedentes para poder de verdad heredar a nuestros hijos la oportunidad de que ellos también tengan un negocio, ¿no? Que el rancho sea realmente un negocio, que el campesino realmente pueda vivir de la forma en la que se lo merece, digamos, el sueño de lo que promovemos la ganadería sostenible, la agricultura regenerativa, ganadería regenerativa. Pues muchas gracias, gracias por su tiempo, espero no me haya pasado mucho. Yo les dejo aquí mis datos de contacto. El proyecto de mi familia se llama La Selva Comestible, está en Facebook como La Selva Comestible, en Instagram como La Selva Comestible, TikTok, ya nos andamos metiendo al TikTok como La Selva Comestible. Allí subo casi todos los días videos o fotos de lo que estamos haciendo, pues es la manera en la que me gusta compartirlo también porque se ve muy bonito. Y no duden en algún momento si quieren contactarme de manera personal, estoy en el Facebook como José Soto Valencia, mi correo personal es josealfredosotovalencia@gmail.com y mi Instagram personal es piedras y vacas, o vacas y piedras, no me acuerdo, a lo mejor esto no está correcto. Pero yo estoy en toda la disposición, yo colaboro mucho con ganaderos en Colombia, en Ecuador, en Sinaloa. Yo estoy en toda la disposición de poder hablar, a lo mejor y no es mucho lo que podamos compartir, pero pues siempre abriéndonos al diálogo podemos aprender unos de otros, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de poder compartir, de poder ayudar, también con Agroacerca, por ahí tenemos un curso ya pregrabado sobre una introducción a cómo funcionan más profundamente los sistemas sostenibles. Y pues realmente yo me siento con mucho privilegio de poder compartir esta tecnología y este conocimiento. Gracias por su tiempo.